Bienvenidos, estimados hermanos y hermanas, a este Consejo de Maestros para Padres y Maestros Llamados. Es un privilegio tenerlos con ustedes en esta reunión que estamos transmitiendo a toda el área del Caribe. Damos la bienvenida al hermano Christensen Calderón, segundo consejero de Quórum, quien también es maestro del Quórum. La hermana Rosalín Brito, maestra de jóvenes de la Escuela Dominical. El hermano Brian de León, maestro de la Escuela Dominical de Adultos. La hermana Yadira Matías, que funge como presidente de la Sociedad de Socorro, pero que también da clases en la Sociedad de Socorro. El hermano Gerald Astacio, maestro de seminario. Pues es un privilegio tenerlos a todos ustedes el día de hoy, en esta reunión especial para todo el área del Caribe. Este es un consejo de maestros, y para que el Señor nos inspire en este consejo de maestros, está bien que comencemos con una oración. ¿Sí? Hermana Rosalín Brito, ¿podría usted ayudarnos con la primera oración? Claro que sí. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar reunidos aquí. Bendícenos con tu Santo Espíritu para que podamos tratar las cosas concernientes a tu reino de la manera que tú lo deseas. Bendícenos, protégenos y ayúdanos a hacer todas las cosas que tú deseas que hagamos. Te pedimos estas cosas, si es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, este es un consejo de maestros. Esta reunión, pues tenemos un formato sugerido, y en este formato nosotros empezamos hablando un poco sobre qué nos funciona bien al enseñar, y esta primera parte se llama compartir y deliberar juntos. Entonces, en este tiempo de compartir y deliberar juntos, quisiera preguntarles, ¿qué les funciona a ustedes para enseñar bien en sus clases? Adelante, hermano Christensen. Bueno, algo que me ha funcionado bastante al compartir las clases antes de empezar con un espíritu de oración, Bien. para que pueda ayudarnos a nosotros y a los demás hermanos al momento de compartir en las clases, que puedan decir las cosas necesarias, no abundar tanto, y que se pueda sentir el espíritu en esa parte importante. Perfecto, un espíritu de oración. Sí, otra ¿Cómo cosa. es usted? Sí, otra cosa que me ha funcionado con la clase para los jóvenes es durante la semana en el grupo de jóvenes y padres publicar la clase, pero no hacerlo yo, sino que lo hace la presidencia de clase. Entonces toman una escritura e incentivan a los jóvenes a que puedan estudiar la clase en la semana y que vayan ya preparados de lo que vamos a tratar. Esa es una muy buena recomendación. Gerald, ¿cómo le va a usted en seminario? ¿Cómo ayuda a los jóvenes a prepararse? ¿Qué le funciona a usted? Bueno, de la mano de lo que dice Rosalind, a mí me ayuda es preparar la lección de antemano, antes de darla. Pero más que eso, es no utilizar términos complejos de tal forma que los jóvenes no entiendan, sino enseñar de manera sencilla, ¿verdad? Según guía el Espíritu, para que ellos puedan comprender lo que se enseña en la lección. Perfecto. ¿Algún otro comentario, hermana Yadira? Sí, realmente preparándonos espiritualmente, pero también buscando recursos que puedan ayudar a que la clase, la lección sea más participativa. Y entonces de esa manera, pues las hermanas se motivan muchísimo a llegar listas, porque saben que van a ser parte de la lección. Muy bien, excelente. ¿Algún otro comentario? Sí, preparándonos posteriormente a la clase, trayendo el espíritu de enseñanza y transmitir lo que es la enseñanza pura de Cristo, es una de las maneras que yo utilizo para que el Espíritu del Señor pueda salir en la clase. Muy bien. Hablemos un poco de los desafíos. ¿Cuáles son algunos desafíos que ustedes tienen para poder enseñar bien el Evangelio? Y estamos hablando de desafíos, pueden ser ustedes como maestros, de la clase en sí. Platiquemos algunos de esos desafíos. Bueno, como hablé al principio, uno de los desafíos más grandes especialmente es que los hermanos puedan centrar sus comentarios o lo que han aprendido dentro del enfoque que lleva la clase en ese momento, y tratar de poder ayudarlos a ellos a que puedan enfocar sus experiencias, sus conocimientos, de cómo poder ayudarles
a mejorar su vida en Cristo y de poder seguir abundando en buenas obras, pero lo mejor es que ellos puedan centrarse y no abundar tanto en la clase y de no tomar el tiempo de los demás. Bueno, entonces, ¿algún comentario para ayudar aquí, hermano Christensen? ¿Qué pudiéramos hacer para que los comentarios fueran más puntuales, más dirigidos? ¿Qué piensa? Bueno, pienso que una de las herramientas que hablamos al inicio, de que lleguen ya preparados, sabiendo cuál es el tema que se va a abordar, es muy oportuno. Ok. Eso va a ayudar mucho a que haya un enfoque. Una preparación Claro. previa. Previa. Aunque eso no siempre está en nuestro control, ¿verdad? Exacto. Hablemos de cosas que estén en nuestro control. ¿Qué les parece? ¿Qué cosas podemos hacer? Una de las cosas que nos ayudaría a nosotros a poder hacer esto es hacer preguntas inspiradas que estén alineadas a lo que nosotros estamos compartiendo como maestros. Ahí las personas se pueden buscar mediante el Espíritu las respuestas que van a ayudar a la clase a ir ese rumbo. Bueno, preguntas inspiradas. ¿Qué es una pregunta inspirada entonces? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál podría ser una pregunta inspirada en este caso? Digamos, tenemos queremos leer y estudiar una clase de un discurso de la conferencia general. ¿Está bien? Entonces, ahora nos ayuda porque vienen como tipo párrafos, ¿verdad? Y vienen numerados. Entonces, eso ayuda bastante. Pero podríamos decir entonces, bueno, leamos los primeros 3 y yo hago una pregunta. ¿Qué entendió usted? Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Esa es una pregunta inspirada? No, es una pregunta abierta. Ahora, ¿cuántas veces se hace esa pregunta? Sí. Muchísimas veces. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una pregunta inspirada? ¿De qué se debería tratar la pregunta? Primero hablemos del contenido. Exacto. ¿De qué debería Tal tratarse vez la pregunta? primero identificar el principio del Evangelio que queremos como que se focalicen ahí y en base a ese principio entonces realizar la pregunta. Muy bien, entonces nosotros tenemos doctrinas o doctrina, tenemos principios y después tenemos aplicaciones. Es correcto. Cuando nosotros hacemos una pregunta, podemos distinguir en qué estamos haciendo la pregunta. La pregunta es sobre cómo podemos aplicar mejor o cómo podemos entender un principio que nos enseña o que es una doctrina. Pero cuando hacemos una pregunta puede ir más enfocada a esas cosas. Y si la pregunta es más atinada, la respuesta podría ser más atinada. Pero pareciera que cuando tenemos preguntas muy grandes, entonces damos mucha oportunidad para que nuestros hermanos sean bastante creativos. Sí. Y agradecemos muchísimo sus comentarios. Pero en el nuevo formato que viene, nuestros comentarios deben de ser más puntuales y nuestras preguntas deben de ser más puntuales. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para poder tener comentarios más puntuales y más atinados es que tener preguntas más atinadas y enfocadas ¿a qué? A una doctrina, a un principio Una aplicación. o a una aplicación. Entonces uno podría preguntar, ¿cómo podría aplicar esto en nuestra vida? ¿Qué nos enseña este principio? ¿Por qué es importante vivir esta doctrina? El Salvador Jesucristo, por ejemplo, hizo preguntas. Algunas de estas preguntas eran reflexivas. Él tal vez no estaba esperando una respuesta, pero nos ayudaba a pensar. ¿Qué clase de hombres debéis de ser? ¿De quién es la moneda y la inscripción? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Cada una de estas preguntas venía al corazón de las personas y los ayudaba a pensar y a reflexionar. Entonces, ese podría ser una forma para ayudar a hacer preguntas inspiradas. Muy bien, ¿qué otro desafío tenemos?
Bueno, un desafío que es muy práctico probablemente sea el tiempo. Muy bien. Bueno, ¿qué consejos tenemos aquí? Como es una reunión de maestros, vamos a tener un tiempo limitado, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podíamos realmente ir y sacar el mejor provecho de esa media hora? O 25 minutos. Optimizar los 25 Sí. minutos. Sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sentimientos tienen? Sí, pienso que ahí juega mucho la preparación, es decir, a veces queremos como abarcar todo el material porque todo nos parece interesante, pero realmente debemos pensar en nuestros alumnos, en las necesidades, en cuáles son los retos que ellos tienen. Entonces, en base a eso, con espíritu de oración podemos elegir, tal vez aunque sea un solo principio, y desarrollar la casa en base a ese principio. Hermana Roselín, yo creo que ese es un excelente comentario, recomendación. ¿No les parece? Sí. Pero me gustó algo que usted dijo. Habló del espíritu de oración. Sí. Me pregunto, ¿cómo podemos nosotros orar y pedirle al Padre Celestial, Padre Celestial? Estos son todos los principios que he estudiado e identificado. ¿Podrías inspirarme durante la semana a escoger el principio que más puede beneficiar a los alumnos de mi clase? Y como usted dice, a veces tenemos la tentación de ¿qué? Todo. De abarcar todo, ¿verdad? Y todo lo queremos abarcar. Y en Predicando Evangelio, quienes de aquí fueron misioneros con Predicando Evangelio, hay una frase muy célebre de Predicando Evangelio. Nosotros enseñamos personas y no lecciones. Exacto. Y creo que eso es una invitación importante porque no enseñamos lecciones, enseñamos personas. Muy bien, nos dieron una buena recomendación. Otra recomendación para este oportunidad que podemos tener. De hecho, quería agregar Del algo. tiempo, ¿verdad? Solo quiero recordar, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? De hecho, quería agregar algo a lo que la hermana estuvo comentando. Y prácticamente me fui allá a predicar mi evangelio. Que hay una parte que dice, enseñar lecciones que sean sencillas, claras y breves. Por lo general, una visita para enseñar no debe tomar más de 30 minutos. O sea, y más para arriba dice que debemos de enseñar a la manera del Señor, la manera de que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Sabemos de que hay mucho material, pero no podemos enseñar todo de una vez, sino de que es principio por principio y precepto por precepto. Entonces, debemos de enfocarnos, como estoy diciendo la hermana, de tener una oración, ¿no? y enseñar lo que el Señor quiere que los jóvenes, en mi caso, necesiten aprender. Sí. Me gusta mucho lo que volvió a recalcar de la preparación. Cuando podemos prepararnos mejor, entonces vamos a una clase no a leer. En vez de decimos leamos del 1 al 4 o leamos todas estas escrituras, hermano, podría tomar turno, hermana, podría tomar turno. Si nosotros podemos identificar qué cosas se centran en Cristo y cuáles son los principios, la doctrina y la aplicación que está ahí, podríamos ir directamente a esa parte. Así es. Sin necesidad de leer todo lo que tenemos que leer. Porque de hecho, creo que no podemos ir a toda la lección, ¿verdad? Entonces ya dijimos que íbamos a escoger. Hermana, ¿se siente tranquila con eso? Sí, me encantaba cuando inicié a ser maestra en la iglesia y veía que al final de las lecciones decía, ajuste esta lección a la necesidad de los hermanos del barrio o rama. Y siempre ese ha sido como el criterio bajo el cual he tratado de enseñar, ajustando a la necesidad. Y esa necesidad que la conocemos a través del espíritu de oración, pero también a través de ministrar y amar a quienes enseñamos. Perfecto. Ahí empezamos ya a hablar de cómo enseñar a la manera de Salvador, que es una forma. Bueno, entonces nos queda tiempo en esta discusión porque no podemos discutir todo ahora, pero de una oportunidad más al enseñar. Entonces, ¿quién tiene alguna oportunidad más? Un desafío.
Sí, un desafío. Sí, Le llamamos oportunidades. ¿sí? Sí, ok, oportunidad. Sí. Bueno, el celular es una bendición porque los jóvenes tienen la clase ahí, ¿verdad? Tienen las escrituras, pero también tienen los juegos y tienen las redes sociales. Entonces, a veces, sobre todo cuando son un poco más pequeños, a veces tenemos ese desafío en la clase, que a veces pensamos que está en la lección, pero tal vez está jugando. Muy bien. Sí, entonces, obviamente no le podemos decir que deje el celular, porque ahí están las escrituras, esa es una herramienta. Entonces, a veces tenemos ese desafío, como, ¿qué hacemos? Que vengan con el celular, o mejor que vengan con las Muy escrituras. bien. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar a esa oportunidad que tenemos? ¿Qué Ahí me consejos? voy mucho a las herramientas. Ahí Sí. me voy mucho a las herramientas y todas van a depender de las edades. eh, Herramientas desde láminas hasta, o sea, audiovisuales, participación más activa de esos que tenemos la sospecha de que no están muy enfocados en lo que estamos haciendo, sino que pueden estar distraídos. Muy bien. Entonces, ponerlos a participar de manera tal que entonces no tengan la oportunidad de estar entonces distrayéndose en otra Bueno, cosa. entonces ahí estaríamos compitiendo contra el tiempo del juego y que yo le estoy pidiendo que me dé. ¿Hay alguna solución para, en vez de competir, que él tome una elección Sí. de estar en la clase? ¿Y qué podríamos hacer para eso? ¿Qué piensa Brian? Sí, estaba pensando que buscar cosas que sí ellos entiendan que le llamen la atención. Y me explico, mi primera experiencia cerca del sacerdocio fue en una clase que yo estaba usando el celular, pero pusieron un video, un recurso audiovisual, y me enseñó acerca de un partido de fútbol, de un joven que tuvo una experiencia y luego de esa experiencia un trágico accidente y pudo tener una bendición de salud. Y desde ese tiempo yo recuerdo esa experiencia y recuerdo el sentimiento que tuve cuando yo estaba viendo ese video. Entonces, buscar cosas que los jóvenes para ellos parezcan atractivos son cosas que le ayudarán a ellos a centrarse en la clase. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo de compartir y deliberar juntos. Sin embargo, como hay muchos consejos de maestros, al menos vamos a tener una vez al mes, en cada uno de los barrios o estacas, pues ustedes, este es el modelo para compartir y deliberar juntos. ¿Qué les pareció este segmento? Excelente. Excelente. Sí. Sí, Sí. y lo mejor es que de esta reunión de maestros salieron excelentes ideas. Muy bien, bueno, el siguiente segmento de un consejo maestro se llama Aprender juntos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y cuando tratamos de aprender juntos, bueno, nos unimos para aprender de Cristo, como Él enseña, porque cuando hablamos de enseñar a la manera del Salvador, siempre estamos hablando del Maestro de Maestros. Nosotros tenemos una invitación de la primera presidencia para enseñar de la manera del Salvador. Esa invitación se encuentra en la primera página del manual de enseñar a la manera del Salvador. Y quisiera solo leer la primera parte. Dice: estimados hermanos y hermanas, qué oportunidad tan gloriosa tienen de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Ya sea que tengan un llamamiento específico para enseñar o no lo tengan, ustedes son maestros. Como discípulos del Maestro de Maestros, Jesucristo, ustedes tienen oportunidades de compartir su luz donde quieran que vayan, en el hogar, en la iglesia, al ministrar a los demás y entre sus amigos. La primera presidencia. Qué lindo al saber que en todo esto aprendemos de Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a ir a esta parte del estudio donde hay ciertos principios para enseñar a la manera del Señor. Uno, lo que abarca todo esto es amar a quien se enseña y enseñar por el Espíritu. ¿Y para qué hacemos esto? Todo el propósito de la enseñanza y el aprendizaje en el Evangelio es fortalecer nuestra conversión hacia nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dentro de esto, viendo esta gráfica,
entonces nos centramos en Jesucristo y lo que enseñamos su doctrina y fomentamos el aprendizaje diligente. Bueno, el día de hoy no nos va a quedar tiempo de ver todo esto, ¿verdad? Pero vamos a ver uno de ellos. ¿Está bien? Centrarse en Jesucristo. Y esta es la primera parte. Y en centrarse en Jesucristo nos dan dos maneras de hacerlo, dos buenas recomendaciones. La primera es enseñar sobre Jesucristo independientemente de lo que se enseña. ¿Y la segunda cuál es? Ayudar a los alumnos a venir a Jesucristo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si estudiamos un poco de estas? Vamos a la primera. Enseñar sobre Jesucristo independientemente de lo que se enseña. Leamos del manual. Y para esto, bueno, yo creo que primero debemos ver un video sobre cómo enseñar a la manera del Salvador y centrarnos en Jesucristo. Y para ver, solo antes de ver el video, ¿creen ustedes que pueden identificar, ahora que vamos a ver el video, identificar las claves para enseñar a la manera del Salvador centrándose en Jesucristo? ¿Les parece? Bien. Entonces vamos a identificar las claves de cómo centrarnos en Jesucristo en la enseñanza. Muy bien, adelante con el video. En enseñar a la manera del Salvador, hay una evaluación personal, una lista de verificación de vuelo, que puede ayudarnos a centrarnos más en nuestros esfuerzos para enseñar. El primer punto en nuestra lista de verificación es centrarse en Jesucristo. Es una oportunidad para reflexionar si el Salvador realmente es el centro de nuestra enseñanza. Consideren estas preguntas. ¿Enseño acerca de Jesucristo sin importar lo que esté enseñando? ¿Hago hincapié en el ejemplo de Jesucristo? ¿Ayudo a los alumnos a reconocer el amor, el poder y la misericordia del Señor en sus vidas? ¿Ayudo a los alumnos a esforzarse conscientemente para llegar a ser más como Jesucristo? Son preguntas profundas. Todos tenemos nuestros pasatiempos favoritos del Evangelio, cosas que nos interesan, periodos de la historia, programas de la iglesia, temas doctrinales o incluso pasajes individuales de las Escrituras. Y podríamos caer en la tentación de centrarnos en esos temas favoritos nuestros. ¿Cuál es entonces nuestra meta en la enseñanza? Nuestra meta es ayudar a aquellos a quienes enseñamos a acercarse más a Cristo, aumentar su conocimiento de Dios y su amor por Él, y servirle al ser compasivos con todos sus hijos. Ese es el centro. ¿Y dónde encontramos nuestro mayor ejemplo de amar a Dios y a los demás? En la vida y las enseñanzas de nuestro Salvador y Redentor. Al traer almas más cerca a Cristo, les ayudamos a aumentar su fe y amor por Dios. Y les ayudamos a aumentar su compasión y amor por los demás. Cada vez que nos sintamos tentados a desviarnos y distraernos con algún otro tema que pueda parecernos interesante, debemos realmente preguntarnos: ¿me centro en el Salvador? Sin importar lo que esté enseñando, lo que estoy enseñando ayuda a los demás a aumentar su amor por Dios y a demostrar ese amor al amar y servir, y al aplicar las enseñanzas del Salvador en su vida. Como maestros, podemos entretener, deleitar, divertir y asombrar. Pero si no nos mantenemos centrados en Jesucristo, traspasamos lo señalado. Y nuestra enseñanza es solo una sombra de lo que debería ser.
siempre mantengan el enfoque en nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Los invito a estudiar la nueva guía, Enseñar a la manera del Salvador, y a utilizar la evaluación personal para recordarles su propósito. Al aferrarnos a la palabra de Dios y enseñar a los demás a hacer lo mismo, enseñando a la manera del Salvador, demostramos nuestro amor por Dios y por nuestros semejantes. ¿Qué comentarios tiene? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo uno puede centrarse en Cristo y enseñar a la manera del Salvador? Bueno, me gustó lo que él dice al principio. Por ejemplo, después que tenemos la clase como ya realizada o ya hemos escogido el principio que vamos a enseñar, pienso que tal vez sería útil como déjame ver si hay algo que se desvíe de lo que realmente es lo que quiero enseñar, que es Jesucristo y su Evangelio. Creo que después de preparar la clase, hacer como ese análisis, a veces hay algo que se desvía o algo que entretiene, o sea, que se desvía del propósito inicial, creo que nos puede ayudar. Eso es muy buena sugerencia, porque el introductor habló de que podemos hasta asombrar, Sí. podemos entretener, Sí. pero al final, si no llegamos a Cristo, no hemos llegado donde teníamos que llegar. ¿Qué otra sugerencia, hermano? Habla mucho de mantener el norte, el enfoque. El enfoque. Me gustó esa palabra, ¿verdad? Lo perdemos mucho, se puede perder muy fácil con una historia, se puede perder fácil, como él decía, con una escritura, y desenfocarnos de ese norte. Tenemos que tratar de mantener, aunque estemos enseñando una doctrina o un principio, que todo se fundamente, se base, inicie y termine en el Salvador. Leyendo aquí en la parte de, creo que ustedes la tienen en su celular, de enseñar acerca de Jesucristo, dice, no se limite a centrarse en las leyes del Evangelio, aprenda también acerca del legislador. Eso me gustó mucho. Sí. Y dice, si analizan la palabra de sabiduría y se limitan a lo que se puede o no se puede hacer para llevar una vida saludable, pierden la oportunidad de meditar en lo mucho que Jesucristo se preocupa por nosotros, tanto por nuestro bienestar espiritual como físico. Entonces, creo que es importante seguir este consejo. ¿Qué otras cosas identificaron ahí que nos pueden ayudar a no desviarnos del Señor, de esa luz? Algo que puedo identificar es como que debemos de autoevaluarnos, como estuvo diciendo la hermana. Podemos desviarnos fácilmente, pero él dice, lo que estoy enseñando realmente hace que las personas se acerquen a Jesucristo. Entonces es como una autoevaluación para no desviarnos de lo que estamos haciendo. Y esa evaluación, ustedes están invitados hoy a hacer. Claro, en sus casas. ¿En dónde está esa evaluación? Bueno, vamos acá. Ustedes tienen en enseñar a la manera del Salvador. Lo tienen ahí. Entonces, ustedes pueden ir a la parte 3 y hay una sección que se llama Mejorar como maestro semejante a Cristo, una evaluación personal. Y lo dejamos para tarea para todos los que nos están escuchando, todos los maestros, hacer una evaluación personal, siguiendo este modelo sencillo que está aquí en la parte 3 del manual Enseñar a la manera del Salvador, y se llama Mejorar como maestro semejante a Cristo, una evaluación personal. Muy bien, yo creo que podemos pasar y aprender, seguir leyendo el manual. Entonces, no sé si Rosalind nos puede ayudar a leer esta parte. Claro. Enseñar sobre Jesucristo independientemente de lo que se enseñe. Hay muchas cosas que enseñar acerca del Evangelio restaurado de Jesucristo, principios, mandamientos, profecías y relatos de las Escrituras, pero todas son ramas de un mismo árbol, porque todas tienen el mismo propósito, ayudar a todas las personas a venir a Cristo y perfeccionarse en Él. Muy bien. Entonces, uno de los desafíos que Jesucristo enfrentó cuando vino a la tierra es que había muchas personas que leían las Escrituras y conocían de las leyes,
pero no conocían y no conocieron e identificaron al legislador. Es correcto. De hecho, Jesucristo dijo en una ocasión, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ellos creían que la vida eterna estaba ¿en dónde? En las Escrituras, pero realmente estaba ¿en quién? En Cristo. Muy bien, entonces, bueno, pasemos al siguiente slide. En enseñar sobre Jesucristo, independientemente de lo que se enseña, hay 3 listas de verificación. ¿Recuerdan cómo el Ed Rugdorf habló de estas listas de verificación? Sí, Cuando se hace un vuelo antes de empezar, el piloto viene y verifica algunas cosas. Aquí hay 3, tenemos en esta lista de verificación 3 cosas. Muy bien. Christensen, ¿podría leer la primera? Hacer hincapié en el ejemplo de Jesucristo. Muy bien. Número 2. Continúo. Enseñar acerca de los títulos, las funciones y los atributos de Jesucristo. Perfecto. Número 3. Buscar los símbolos que testifican de Jesucristo. Excelente. Bueno, entonces, esas son 3 cosas que verificaciones que podemos hacer. Quisiera que pudiéramos ir al siguiente parte de centrarse en Jesucristo, que es ayudar a los alumnos a venir a Jesucristo. Y veamos qué es lo que significa. Entonces, podemos leerlo aquí, hermana Yadira. Sí. Nada de lo que se haga como maestro bendecirá más a los alumnos que ayudarles a conocer al Padre Celestial y a Jesucristo y a sentir su amor. Piensa en las experiencias que le han ayudado a llegar a conocer y amar al Padre Celestial y a Jesucristo. ¿Qué cosas ha hecho para aprender acerca de sus atributos, su poder y su amor? ¿De qué manera su amor por el Padre Celestial y Jesucristo le ha brindado gozo? Luego piense en lo que el amor y el poder de ellos pueden hacer por cada persona a la que usted enseña. Muy bien. Excelente. Aquí entonces, en ayudar a los alumnos a venir a Cristo, hay 3 listas, hay una lista de verificaciones, son 3 verificaciones, ¿verdad? Entonces aquí, Brian, ¿usted podría leer esas 3 verificaciones? Sí, ayudar a los alumnos a reconocer el amor, el poder y la misericordia del Señor en sus vidas. Ayudar a los alumnos a fortalecer su relación con el Padre Celestial y Jesucristo. Ayudar a los alumnos a esforzarse intencionalmente por ser más como Jesucristo. Muy bien. Entonces, bueno, entonces tenemos 3 listas de verificación que nos pueden ayudar. ¿Por qué creen ustedes que la primera lista empieza con el amor? ¿Qué creen ustedes? Bueno, sí, todo parte desde el amor, porque enseñamos a la manera del Salvador justamente por el amor con el cual Él enseñaba. Entonces, si no tenemos amor por a quienes enseñamos, es muy difícil que podamos enfocarnos, elevarlos, apoyarlos y ayudarles a que se puedan esforzar por sí mismos. Y aquí está hablando del amor, que es cierto que nosotros tenemos que tener amor hacia nuestros alumnos. Pero creo que aquí está hablando un poco de reconocer que el amor y el poder de quién, de Dios, De Dios y Jesucristo por por nosotros, ¿verdad? Sí. Excelente. Muy bien. Hacemos, creo yo que estamos listos, me parece, para poder pasar a un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer es que vamos a ir a estos principios y ustedes van a tener a un maestro que está aprendiendo cómo enseñar. Ese maestro se llama el hermano Cordón. Y yo voy a enseñar algunos principios y ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? Porque yo no conozco enseñar a la manera del Salvador. Y ustedes ya lo estudiaron. ¿Está bien? Bueno, entonces este segmento se llama realmente planear e invitar. Entonces vamos a aprender lo que nosotros compartimos aquí y a cómo ponerlo en práctica. Bueno, entonces vamos a
Yo soy el maestro y voy a enseñar un pequeño principio, ¿les parece? ¿De acuerdo? Bueno, estimados hermanos, aquí aprendiendo la expiación, aprendemos que la expiación tiene que ver con la justicia y la misericordia. La expiación hace un balance entre la justicia y la misericordia, de tal manera que las dos partes pueden venir y convivir. No se roban la una con la otra. De tal manera que todos nosotros como hombres podríamos venir y acceder a esa misericordia y ser dispensados de la justicia del Señor. Muy bien. Apliquemos entonces lo que hemos aprendido. ¿Qué consejo le darían al maestro de la escuela dominical, que es el hermano Cordón? Y vamos a regresar tal vez a algunos principios en la pantalla. Ok. Muy bien, hermana. Yo sé que usted me estaba viendo y decía, tengo una sugerencia. Hermana Brito, ¿qué sugerencia tiene para mí? Tengo que aprender algo de cómo enseñar a la manera del Salvador. Sí, pienso que como estábamos hablando de que debemos centrarnos en Jesucristo, hablamos de la misericordia, pero pienso que tenemos que recalcar que es la misericordia y la justicia de Jesucristo. Ok. Sí, ¿Cómo empecé yo? ¿De qué estaba hablando? De la expiación. de la expiación. Pero está incompleto. ¿Qué debería hablar yo? Expiación de De Jesucristo. Jesucristo. Casi no mencionó el nombre de Jesucristo. Entonces, tendría yo que haber hablado de qué? La expiación de Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. Excelente. Bien identificado. Vamos aquí. Christensen, ¿algún consejo para mí? Bueno, en especial se centró mucho tal vez en mí. O podría tal vez compartir, aparte de mencionar a Jesucristo, de hacer sentir a los hermanos que la expiación fue por ellos. Ok. Tratar de ser más personalizado. Entonces, ¿qué principios de los que aprendimos hoy tendríamos que aplicar? Entonces, ustedes pueden ver, de hecho, estamos aquí en centrarse en Jesucristo. Miremos qué principios tendríamos que aplicar. Ahí sería ayudar a los alumnos a venir a Jesucristo. Muy bien, entonces recordamos, vamos a ese principio. ¿Cómo empezaba ese principio? Con amor. Con amor. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes realmente pueden enseñar la expiación sin enseñar del amor del Señor? Imposible. ¿Qué dice Juan 3:16? Y de tal manera amó Dios al mundo. Muy bien, ¿qué le hizo falta a este maestro de la escuela dominical? Centrarse en el amor. Cristo y mencionar el amor. En el amor. Exactamente. Sí. Recordemos los principios, ¿verdad? El primer principio es ayudar a los alumnos a reconocer ¿qué? El amor. El amor, La misericordia. el poder y la misericordia del Señor en sus vidas. Y me gustó lo que dijiste, Christensen, de cómo se aplicaba a ellos. Porque entonces ahí podemos aplicar el primer principio. Miren, el Señor nos ama. Y podríamos empezar hablando de la expiación de Jesucristo, que fue un acto de ¿qué? De amor. De amor. Cada uno de nosotros. Muy bien, ahí estamos con el primero, ¿verdad? Y ahora, ¿qué otros podemos? Los tenemos aquí. Quisiera que fuéramos al inicio de hablar de Jesucristo, independientemente de lo que estamos enseñando. Vamos a la lista de verificación de los tres. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué faltó ahí? Podemos ver. Sí, cuando hablaba, faltó mencionar los títulos, los atributos, o sea, Ok. estábamos hablando de la expiación, usted está hablando de la expiación, pero ¿la Entonces, expiación de quién? Exacto. ¿Cómo iba a surtir esa expiación efecto? Entonces, Se fue enséñame, más enséñame, hermana, con principios. Dígame los principios. Pero me está hablando excelente, pero dígame el principio que no, El la lista de principio. verificación que me salté. El principio es enseñar acerca de los títulos, las funciones y los atributos de Jesucristo. Excelente, hermana. ¿Y eso lo hice? No. Lo hice. Me salté eso. O sea, esa lista de verificación, ¿qué pasó? No, Fue muy no la Me hizo pasó. falta. ¿Qué otra lista de la que vemos ahí me hizo falta? De la que vemos en pantalla. Buscar los Buscar los símbolos símbolos que también testifican de Jesucristo. Muy bien. Me hizo falta de eso, ¿verdad? Sí. Y el primero, Hacer hincapié en el ejemplo de Jesucristo. hice hincapié
No. No. No, muy bien. Entonces creo que fallé en la lista de verificación. ¿Qué pasó con ese avión? Se desvió completamente. No sé qué pasó, pero bueno, vamos al siguiente. Entonces, a la parte de mostrar amor, a la otra lista de verificación. Ayudar a los alumnos a qué? A venir a A Jesucristo. venir a Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo me fue ahí? Lista de verificación 1. Ayudar a los alumnos a reconocer el amor, el poder y la misericordia ¿Cómo del estuvo ahí? Señor en sus vidas. Yo hablé de la misericordia. No, habló de la misericordia y la justicia, pero no como No en el el principio amor necesario. tenía efecto y podía repercutir en sus vidas realmente. Exactamente. Bueno, número 2, ahí tengo que mejorar en esa. Número 2, ¿cuál era? Ayudar a los alumnos a fortalecer su relación con el Padre Celestial y ¿Qué Jesucristo. tal lo hice? Bueno. Porque No. si bien es cierto que estuvo diciendo que la misericordia es para todos, y es cierto, pero yéndonos de la mano con el punto número 2, solamente hace efecto la expiación para aquellas personas que lo buscan, que se arrepienten en sí. Bien. Entonces, ahí debemos de enseñarle, ayudarlo a fortalecer la relación. Óyeme, tiene que tener una relación. ¿Y cómo ayudamos a las personas cuando damos la clase? Bueno, es sencillo. Explicamos la sana doctrina y hacemos invitaciones inspiradas. ¿Se recuerda de la misión? Sí. Entonces, ¿Cómo? ¿cuáles fueron las invitaciones que yo extendí? Ninguna. Ninguna. Ok. Creo que fallé en el número 2, ¿verdad? Número 3. Ayudar a los alumnos a esforzarse intencionalmente por ser más como Jesucristo. Brian, ¿cómo me fue ahí? Entonces, Hay oportunidades de mejorar. Hay oportunidad. ¿Por qué? Dime, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Al ser solamente enfocarse en la misericordia, la justicia, eso, faltó de que, como usted estaba diciendo, de las invitaciones que se le hacen a los alumnos para que ellos intencionalmente busquen por ellos mismos a Jesucristo. Muy bien. Sería el Entonces, punto número 3 de cómo aplicarlo. excelente. ¿Qué les parece si empezamos con estos a dar ejemplos? ¿Está bien? Ok. Número 1. Dígame algo que yo podría haber hecho en la enseñanza. Ayudar a los alumnos a reconocer el amor. Sí, usted utilizó una escritura acerca de Juan 3:16, Excelente. que Jesucristo dio, o el Señor mandó a Jesucristo a dar la vida por el amor. Entonces, una escritura siempre, estudiamos las escrituras, ¿verdad? Entonces, podría ir algo tal vez que no se mencionó en este momento, es que yo enseñé de la expiación de Jesucristo sin utilizar, ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. Ustedes no se imaginan cuánto tiempo a veces pasa en una reunión de la escuela dominical, a veces sin que se lea una escritura. Y saltamos de opinión a opinión y de opinión a opinión, cuando realmente tendríamos que saltar de escritura, donde nos habla de principios, a otra escritura, a aplicación, a doctrina. Muy bien, número 2. Ayudar a los alumnos a fortalecer su relación con el Padre Celestial y Jesucristo. ¿Qué invitación podría haber hecho ahí? ¿Qué piensan? Yo pienso que esa sería una muy buena oportunidad de enseñarle a los alumnos a que, sin importar qué, siempre va a haber el recurso del perdón a su disposición a través del arrepentimiento. Gracias Qué a la linda expiación. invitación. Entonces uno podría decir, estimados hermanos, el Señor ha dicho que su gracia os es suficiente. No hay vicio que el Señor no pueda ayudar a alguien a superarlo. No hay pecado que si se arrepienta un hombre no pueda ser perdonado. No hay tristeza que el Señor no pueda consolar. La expiación de Jesucristo, Cristo sufrió por todos nosotros para saber cómo consolarlos. Y podemos ir a la Escritura que habla sobre eso, de que Jesucristo sufrió por todos nosotros para poder consolarnos, ¿verdad? Y entonces, al hacer eso, y no sé si nosotros podríamos venir y leer una escritura
de esa parte, pero quisiera hacerlo con ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué escritura podemos leer? ¿Qué escritura le viene a ustedes? Bueno, a mí se me viene un poco Alma 7. Alma 7, 12 dice, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Y ahí podemos enseñar ese principio de una buena manera. El tercero, ayudar a los alumnos a esforzarse intencionalmente a ser más como Jesucristo. Dígame algo que podría haber enseñado de una manera diferente. ¿Qué se les ocurre? Sí, yo siempre hago hincapié en las preguntas inspiradas. Eso es algo que a mí me gusta. ¿Yeah? De hecho, hay una música de Tarzán que dice, aprende a escuchar, escuchando aprenderás. Porque no todos conocemos a Cristo de la misma manera. Entonces, hágame una pregunta inspirada. ¿Qué pregunta inspirada podría ir ahí para invitar a los alumnos? Una pregunta inspirada es, preguntaría a los alumnos o le preguntaría a usted, hermano, ¿cómo ha reconocido usted la misericordia de Dios en su vida? Esa es una muy buena pregunta, excelente. Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta se les ocurre a ustedes? Es una muy linda pregunta que tenemos. Hermanos, ¿cómo podemos acceder más a este poder redentor de la expiación de Jesucristo? ¿Qué podríamos hacer diferente en nuestras vidas? ¿Qué otra pregunta? Ya digo una. Bueno, ¿cómo podrían aplicar en el transcurso de esta semana el saber, el amor tan grande que Dios tiene para ustedes? ¿Cómo pudiesen aplicarlo en el transcurso de esta semana en los desafíos que tengan de salud, laborales, en sus hogares? Entonces, muy bien se podría venir y decir, todos nosotros pasamos por muchas tribulaciones, que el Señor pasó ya. Él sabe cómo consolarnos. ¿Cómo creen, hermanos, que podríamos buscar más el consuelo del Señor en nuestros pesares de cada día? Muy bien. Pésense. Pensando en todas, pueden ser preguntas en poner a pensar a los hermanos, pero aquí pensando, quisiera hacer una pregunta más cerrada. Y es, hermano, ¿a usted le gustaría sentir el amor del Salvador y sentir su misericordia en su vida? Excelente. Y recuerden que ustedes estarían hablando a una clase, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora pasemos a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pasemos a la primera lista de verificación. Enseñar sobre Jesucristo independientemente de lo que se enseñe. Hacer hincapié en el ejemplo de Jesucristo. Sí. O sea, ¿cómo lo podría haber enseñado aquí? Poniéndole títulos a la expiación. Expresión a la de misericordia. Jesucristo, muy bien, la misericordia, excelente. Y también decir que Jesucristo vino a esta tierra, ¿verdad? Exacto. Que su sacrificio expiatorio es la máxima manifestación de su amor. Y ahí estaría hablando de Jesucristo y también hablando del amor. Muy bien, enseñar acerca de los títulos y funciones. Exacto. ¿Qué título se viene a ustedes en esta enseñanza de la expiación de Jesucristo? Salvador. Redentor. Muy bien, ¿qué más? Salvador. Salvador, ¿qué otro título? Misericordioso. Sí, que Él es misericordioso, por un título del Salvador. Que Él es Redentor. el Redentor, lo mencionamos, es el Salvador. Él es también, ¿qué es Él? El príncipe de paz. Muy bien, porque la expiación que nos trae, Paz. paz. Exacto. Miren qué interesante cómo Vamos mencionamos a hoy 3 títulos muy atinados a esta parte de identificar los títulos del Salvador. Ahora, buscar los símbolos que testifican de Jesucristo. Vamos a ver, yo hablé de la expiación de Jesucristo.
¿Cómo nosotros recordamos esto cada semana? La Santa Cena. Bien, la Santa Cena. ¿Quién instituyó la Santa Cena? Jesucristo. Entonces podríamos decir, yo podría decir la Santa Cena lo recuerda, pero uno podría decir mejor, Jesucristo mismo instituyó La Santa Cena. la Santa claro. Cena. ¿Con el objetivo de qué? De que recordemos. De que lo recordemos Lo a Él, recordemos. ¿verdad? Exacto. Y tengamos la oportunidad de tener ese espíritu que nos guía para ser mejor personas y arrepentirnos diariamente. Muy bien. ¿Cómo se han sentido en este consejo? Muy bien. Sí. Ha sido de mucho aprendizaje. Ahora vamos a terminar pensando cómo podemos aplicar esto a las lecciones que van a venir. ¿Qué ideas les ha venido? ¿Qué le ha dicho el Espíritu hoy sobre cómo pueden modificar o mejorar la enseñanza que ustedes están impartiendo con lo que aprendieron hoy? ¿Qué harían diferente? Creo que siguiendo el modelo que hemos aprendido hoy, los 25 minutos serán más inspiradores, serán más enfocados en Cristo, podrán elevar a los hermanos que participen y podrán ayudarnos a acercarnos más a ser como Cristo a través de lo que ahí se Y habla. me gusta mucho que usted empezó la respuesta hablando de Jesucristo. Excelente, hermana. ¿Ya era algo que Sí. te viene a la mente? Sí, de hecho, hablábamos de que el propósito no es enseñar todo el capítulo, por ejemplo, Exacto. sino buscar los principios que están dentro de ese capítulo. Que una muy buena sugerencia. Gracias, Yara. Eso es excelente. ¿Algo que pueden cambiar diferente ustedes? ¿Que harán diferente? Sí, en mi preparación ahora centrarla más en Cristo. Ahora mismo estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y es un libro que tiene muchas culturas, tradiciones, historias. Y uno se podría perder en esa, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora es centralizarlo en Cristo y buscar los símbolos, los títulos de Cristo en esto y transmitírselo a los hermanos. Va a simplificar más la enseñanza. Perfecto. Muy bueno. Me gusta mucho la sugerencia. ¿Rosalía? Excelente. Bueno, siguiendo la misma idea del hermano, me gustaría como después de terminar mi clase, ¿verdad? Inspirado y todo eso, como hacer lo mismo que hicimos ahora, como ese pequeño checklist. A veces hay algo que se está desviando o estoy haciendo algo incorrecto. Evaluando, ¿no? Y recuerden que tienen una asignación. ¿Cuál es su asignación? La evaluación. Tienen una asignación que es la autoevaluación. Esa evaluación no la van a compartir con nadie, sino va a ser entre usted y el Señor. Correcto. Yo quisiera terminar primero agradeciendo a todos los maestros. Primero porque ustedes ocupan una parte valiosa de su tiempo en orar, en leer y en preparar esta clase y lo hacen con mucho amor. Muchísimas gracias por lo que ustedes hacen. Gracias por seguir el ejemplo de Jesucristo en elevar, bendecir y ser instrumentos para que las personas sientan el amor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Lo importante es que cuando ustedes enseñan, la gente siente el Espíritu. Les agradecemos muchísimo por lo que ustedes hacen. Quiero agradecer también a este grupo selecto de maestros que tuvimos hoy en este consejo por sus respuestas tan inspiradas que ustedes dieron. Quisiera terminar dando mi testimonio sobre Jesucristo, el Maestro de Maestros. Sus enseñanzas siempre serán recordadas por personas creyentes y no creyentes. Pero para las personas creyentes, sus enseñanzas siempre elevarán y no solo nos harán mejor persona, sino nos permitirán regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Testifico de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, el Príncipe de Paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.